Usted como líder de Nicaragua tiene mucha expectativa, especialmente para lograr esta unidad que muchos nicaragüenses la desean. Bueno, el proyecto del Movimiento de Unidad con Dignidad es un proyecto que para los nicaragüenses ha caído como una buena noticia, ¿verdad? Porque creo que Nicaragua, en principio, en Nicaragua, la solución de Nicaragua, y voy a ser muy categórico en esto, la solución de Nicaragua en los últimos 30 años, ¿verdad? Se ha habido o se ha visto metida en grandes conflictos, tanto políticos, sociales y económicos. ¿A qué se debe? Que los gobiernos de izquierda no han sido la solución para nuestro país, pero tampoco los gobiernos de la derecha han sido la solución para nuestro país. Recordemos los años 80. En los años 80 fueron años muy duros, ¿verdad? A lo mejor por la inmadurez, pienso yo, en aquel momento del gobierno que presidía el comandante Ortega, por la inmadurez, ¿verdad? Se cometieron tantos errores, enlutaron al pueblo de Nicaragua, se derramó demasiada sangre injustamente, ¿verdad? Pero tenemos que recordar también los años de los 90, donde se cometieron grandes errores. Yo recuerdo aquel ministro, uno de los ministros de Doña Violeta en este momento, pues no recuerdo su nombre, aquel ministro que se fue con $1 millón para Miami. ¿Vea? Y eso estamos hablando en el año 92, 93, ¿verdad? Entonces, de ahí para acá empiezan, ¿verdad? Una debacle, ¿verdad? De corrupción en nuestro país. Creo que uno de los errores, con todos los honores que se merece doña Violeta Barrios de Chamorro, ¿verdad? A quien admiro mucho, a quien tuve la oportunidad de saludarle un día de esto, ¿verdad? Con todos los honores que se merece, pero creo que se cometieron grandes errores en el periodo de ese gobierno, ¿verdad? Que fue darle el reconocimiento a gente que estuvieron muy bien en los Estados Unidos todo el tiempo, toda la década, que fueron 10 años de guerra, y no se le tomó en cuenta realmente a la gente que se partió la vida aquí defendiendo a los nicaragüenses, en este caso la resistencia nicaragüense. La resistencia nicaragüense no se le tomó en cuenta. A la resistencia nicaragüense lo único que se le pidió fue que se entregaran sus armas y les iban a dar una parcelita de tierra, que esa parcelita de tierra, pues muchos hermanos de la resistencia nicaragüense, pues hombres están ancianitos hoy en día y están esperando todavía esa parcelita de tierra que no les ha llegado. Entonces considero que eso fue un grave error. Del 96 para acá, pues conocemos la historia con el doctor Alemán, ¿verdad? Donde se destapó totalmente una corrupción desmedida, ¿verdad? Donde se empobreció prácticamente al pueblo de Nicaragua, no obviando, obviamente, de que el doctor Alemán, ¿verdad? Se va a recordar como uno de los gobiernos más gestores en la historia en los últimos 30, 40 o 50 años, porque recordemos aquella consigna de una escuela por día, y esa escuela por día siempre llegó, ¿verdad? Y todas las escuelas que están a nivel nacional fueron construidas en la administración del doctor Alemán. Sin embargo, cometió los grandes errores de caer a la corrupción, y eso el pueblo de Nicaragua pues no se lo va a perdonar. Algo que no le va a perdonar a la administración, ¿verdad? Del ingeniero Enrique Bolaño fue haberse sentado con el gobierno para llevar al banquillo de los acusados, ¿verdad? Al doctor Alemán, cuando realmente, como decimos popularmente, los trapos sucios se lavan dentro de la casa. Y creo que el ingeniero Bolaño en aquel momento lo más sabio que pudo haber hecho era haberse sentado con su bancada, era haberse sentado con Arnoldo Alemán y decirle: déjame gobernar, porque de lo contrario yo te voy a llevar al banquillo de los acusados. Porque el gran problema es que el doctor Alemán quería repetir la historia, ¿verdad?, de Daniel Ortega,
cuando dijo aquel 26 de febrero que iba a gobernar desde abajo. Entonces el doctor Alemán quería gobernar desde la parte de la Asamblea Nacional, quería gobernar a Nicaragua en el periodo de gobierno del ingeniero Bolaño. Entonces fueron errores que se cometieron que vienen a desembocar en una división total del liberalismo en el 2004, desde el 2004 hasta el 2006, y ya la historia la conocemos todos los nicaragüenses. Entonces, considero de que el movimiento Unidad con Dignidad, por eso hago este preámbulo, ¿verdad?, para llegar al espíritu del movimiento de Unidad con Dignidad. Si en los últimos 30 o 35 años la solución de Nicaragua no ha estado o no le hemos podido encontrar en los gobiernos de izquierda, ¿verdad?, porque en aquel 19 de julio de 1979 todos salimos a la calle a celebrar, ¿verdad?, el fin de una dictadura, ¿verdad?, y que iba a florecer, que en el campo iba a haber producción, que los campesinos iban a tener tierra, que los campesinos iban a tener financiamiento, que los campesinos iban a ser exonerados para producir la tierra, ya que en Nicaragua pues somos netamente productivos, ¿verdad? Y eso no fue así. Eso lo que desembocó, como repito, fue en una guerra, ¿verdad? Entonces los gobiernos de izquierda no han sido la solución para Nicaragua y de eso tenemos que estar claros, ¿verdad? Como tenemos que estar claros que los gobiernos de derecha tampoco han sido la solución en Nicaragua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos esconder, ¿verdad?, toda la corrupción que se destapó desde 1996 prácticamente hasta la fecha, cuando vemos diputados ahí sentados prácticamente vendiendo su voto, vemos diputados ahí sentados presentando proyectos de ley que le benefician a la izquierda y no a la derecha. Miramos ahí magistrados en el Consejo Supremo Electoral que fueron puestos por gobiernos de derecha y sin embargo hoy son de izquierda. Entonces, los gobiernos de derecha no han sido la solución para Nicaragua. Entonces, ahí es donde entra, donde queremos penetrar como Movimiento Unidad con Dignidad, ¿verdad?, llevando un proyecto como una tercera vía, como nosotros le llamamos, llevar un proyecto de centro, ¿verdad? No somos izquierda, no somos derecha, somos de centro, ¿verdad? Donde el proyecto de nosotros, la idea de nosotros, el espíritu del movimiento es aglutinar todo aquel sector que hoy, que han apoyado a los gobiernos de izquierda, pero que hoy ya no están de acuerdo con la administración, ¿verdad?, del gobierno actual, ¿verdad? Y rescatar, ¿verdad?, los valores, los principios del liberalismo y llevarlos, ¿verdad?, a un proyecto de centro, ¿verdad?, que tampoco estamos conformes con lo que hicieron los gobiernos que nosotros mismos llevamos al poder con el voto, pero que tampoco estamos de acuerdo, ¿verdad?, con los atropellos que estamos recibiendo del gobierno de turno. Entonces, el espíritu del movimiento, ¿verdad?, es un espíritu de llevar un proyecto de centro, y por eso es que he caído como una buena noticia en todo el territorio nacional. Imagínate, ahorita tenemos, qué sé yo, 10 minutos de estar conversando, ¿verdad?, y han caído como unas 5 llamadas que me están llamando del departamento de León, ¿verdad?, porque quieren que los visitemos allá a León. ¿Por qué? Porque el pueblo de Nicaragua está viendo una opción. En primera, te quiero decir, Dormo, aquí están mis manos. Mis manos no se han ensuciado, no se han empañado de sangre, mucho menos. Mi mano no se ha prestado para endosar un cheque que venga del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ¿cuál ha sido el problema con los funcionarios de hoy en día, incluyendo los que están de turno? Que hay una malversación, ¿verdad? Hay una corrupción desmedida, con la diferencia de los años 90, los 16 años que ellos dicen, 16 años de neoliberalismo, con la diferencia que en aquel momento la corrupción no era legal,
ahora ellos, como están todos en el poder, tienen los 62 diputados para poder legalizar la corrupción, entonces vemos a cualquier funcionario haciendo actos de corrupción, ¿verdad? Y todo es legal, ¿verdad? Entonces el gobierno le tiene mucho miedo a los medios de comunicación. Él le tiembla a los medios de comunicación. Entonces él no permite que se den cuenta las corrupciones que hay en Matagalpa, por ejemplo, los actos de corrupción que hay en Ciudad Darío. Nosotros nos vamos a los barrios de Managua y son un desastre como están los barrios en Managua. Ya no parece aquella Managua que se soñó y que dejó Gertilevite. Ya no conoces aquella Managua que se la soñó y se sacrificó por sacarla adelante Nicho Marenco. Y les estoy poniendo ejemplos de su mismo gobierno. Pero hoy vemos una administración totalmente corrupta, ¿verdad? Donde vemos basura tirada por todos lados, ¿verdad? Donde vemos una pobreza desmedida, ¿verdad? Miramos los semáforos que ya parecen tranque, ya parecen huelga en los semáforos y son chavalitos pidiendo, son chavalitos vendiendo abuelada. Entonces, ¿a dónde están los gobiernos de izquierda? ¿A dónde está aquello que dice que hay que vivir bonito, hay que vivir limpio, hay que vivir feliz? Un niño, si no tiene alimento, no puede vivir feliz. Es lamentable que hoy en Nicaragua, yo pertenezco al gremio al gremio ganadero, y hoy en Nicaragua, hoy en día se están produciendo 9 millones de litros de leche diario, y si no que me desmientan. Y qué lamentable es que al otro día me fui a una comunidad a llevarles un proyectito a una comunidad de aquí de Ciudad Darío, y de repente un niño en brazos ahí lloró, y la señora abrió un bolsito que andaba y sacó una pachita donde pude observar unas 5 onzas de agua. Se me imagina que haber sido con algún puntito de azúcar. Entonces es lamentable que estemos produciendo 9 millones de litros de leche y no haya una onza de leche en una pacha de un niño. Entonces, ¿a qué se debe? ¿A qué viene a desembocar esto? A una mala administración. Entonces no han sido la opción, y quiero que reconozcan, los gobiernos de izquierda no han sido la solución para los problemas sociales, económicos, ya no digamos políticos, en Nicaragua, porque está todo centralizado. Todo está centralizado, y para poder optar a un empleo tenés que ir donde el CPC para que te recomiende. Y si aquel no te da la carta de aval, tampoco tenés trabajo. Entonces, prácticamente en la parte política, el gobierno de turno está centralizando todo y está gobernando para un sector que representa a las minorías del país.